computadora. Bien, amigas y amigos, muy buenos días. Nuevamente son 6:49 aquí por Centroamérica, por Bolivia son las 8:50 exactamente. Hoy es, como les decíamos, 12 de marzo. ¿Hoy qué celebra el mundo? Celebra el mundo el Día Internacional contra la Censura en el Internet. Esto reportado Sin Fronteras en la década de los 80 lo estableció, y también se celebra contra la censura de lo que serían los ex tuiteros, ¿no? Los que están en lo que estamos en el X. Eso se celebra hoy. Giovanni, muchas gracias por estar con nosotros. Amigas y amigos, disculpen por la demora, estaba anunciado para 6 de la mañana, son 6:50, pero ahí andamos, lo subiremos también en YouTube, gracias a nuestros amigos de YouTube y amigas y amigos de TikTok, gracias también por seguirnos, hay bastante gente moviéndose en TikTok. Giovanni, estamos transmitiendo este contenido. Bienvenido a la Radio Victoria, la voz de los pueblos. En canales como Rondas Campesinas del Perú, estamos transmitiendo en vivo allí, en Unidad Popular en el Perú, en Minca Comunicaciones Argentina, Alcarajo.dg de Colombia, y obviamente por el territorio de Guatemala, en Avia La Soberana, estamos en Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional, etcétera, en vivo, y Radio Dignidad de Honduras. Por favor, saluda a la audiencia, Giovanni, y puntual saldremos hoy este contenido. ¿Quién es Giovanni? Y gracias por estar con nosotros. Adelante, Giovanni. No, muchas gracias a Giovanni tiene dificultades al parecer con el audio. No sé si vuelves, Giovanni. Giovanni Sabanamoc desde Bolivia. No, tuvimos dificultades con Giovanni. Sí, se le cayó la señal. Mientras vuelve Giovanni, entonces, hoy abordaremos, ojalá que vuelva Giovanni, hoy abordaremos sobre para dónde va el proceso de cambio en Bolivia. Recuerden que hay elecciones, el realismo. Vamos a ver si vuelve Giovanni. Yo no sé si fui yo el que se... Hola, hola, Ahora sí, Giovanni, hola. ¿Me adelante, escucha? ¿Me adelante, escucha? Hola, adelante. hola. Bien, bueno, muchas gracias. Más bien, mil disculpas por los problemas técnicos, así que un saludo a tu audiencia. Aquí estoy dispuesto a conversar contigo. Muy bien. Giovanni, de entrada, el anuncio que habíamos hecho es hacia dónde va el proceso de cambio en Bolivia. Y si tuvieras que indicar pocas palabras, ¿qué fue el proceso de cambio? ¿En qué consistió como propuesta, como proyecto? Y si acaso también tú fuiste parte también de ese proceso, digamos, en primera línea. Si acaso podríamos mencionar también logros, porque sí, obviamente hay logros, ¿no? Y luego ingresamos en qué situación está ese proceso de cambio y finalmente qué es lo que se está debatiéndose. Pero con la primera parte, adelante, por favor, ¿qué fue y en qué consistió ese proceso? Bueno, el proceso todavía sigue, y hay que decirlo, solamente que hay, digamos, algunas dificultades que vamos a aclarar después. Pero en principio lo más importante es que en el siglo XXI en Bolivia, pero no solamente Bolivia, también Ecuador y Perú, como los tres países más importantes donde los pueblos indígenas han tenido una enorme presencia, Bolivia ha sido el que ha entrado con fuerza el 21 al proponer un Estado plurinacional que incorpore y que recupere todo lo que implicaba el legado de los pueblos indígenas. Entonces, eso ha generado todo un proceso gigante de reconfiguración estructural, social, económica, cultural en Bolivia, de lo cual obviamente algunas, si bien se debe al proceso, algunas cosas han cuajado en elementos concretos y otras cosas ha posibilitado, porque evidentemente el Estado, aunque es un protagonista fundamental, no es el único, ¿no? Los propios pueblos indígenas, utilizando el impulso del proceso de cambio, ya tienen otras maneras, otras formas, ¿no? De autocomprenderse, de generar estructuras económicas, opciones económicas, eh, perspectivas culturales. Entonces, se está desarrollando un proceso completamente diferente en Bolivia y ese es un impacto que probablemente en el mundo no se entienda mucho, pero solamente los que hemos vivido en Bolivia podemos ver el impacto que tiene en los descendientes de los pueblos indígenas en Bolivia. Al margen de eso, están los elementos más o menos conocidos. Por ejemplo, una construcción sólida de un Estado, recuperación de la soberanía de ese Estado para tener una economía interna fuerte y enfrentar los problemas de la globalización o desglobalización, ¿no? Darle una identidad propia al Estado, con el Estado plurinacional, una configuración bastante singular. Y esos son elementos que, digamos, son y han sido parte del proceso de cambio. O sea, para resumirlos,
una transformación estructural, económica, social, que va más allá del Estado. Son los pueblos indígenas, sobre todo los aymaras en la ciudad del Alto, los que han tenido una posibilidad de despliegue mayor que no lo hubieran tenido de repente si es que no hubiera habido este proceso de cambio. Pero también en el mundo quechua y guaraní se han generado opciones y posibilidades. Segundo, hay cambios estructurales del Estado, un nuevo tipo de Estado que rompe con la estructura republicana, todavía en proceso de construcción. Lo que sí nos hermana con todos los procesos, digamos, progresistas llamados de América Latina, una ampliación del Estado, ampliación de los derechos, una mejor recopio o acopio del excedente y una distribución del excedente para beneficios sociales de toda la población. Y ahí, desde ahí empiezan ya los desafíos de construir un Estado y una institución que evidentemente tiene un camino muy largo todavía para recorrer. Bien, Giovanni Samanamuk, desde Bolivia y con toda la expertise y sobre todo ideas reflexionadas que tiene, porque estuvo también en la institucionalidad del Estado plurinacional, reflexiona, habla con nosotros cuando son 6:56 aquí por Centroamérica. Esta es la producción de Radio Victoria, La Voz del Pueblo. Nos pueden encontrar en www.radiovictoriagt.com. Hace minutos atrás decíamos, Giovanni, qué sería, qué es de Bolivia si hiciéramos historia para atrás y viéramos que las opciones que tomaron hubieran sido diferentes o iguales, si acaso, a lo que se tomaron en Haití. Bolivia, recuerdo que le pisaba los talones, decía yo, a Haití en niveles, digamos, en ese, lo que llamaríamos olimpiadas de empobrecimiento. Y miren lo que está en la situación en que está Haití. Estuvimos hace 2 semanas atrás con especialistas de Haití hablando sobre la situación de Haití, lo que estamos escuchando ahora, anuncios de magnicidio, etcétera, en vivo y en directo. Y de eso estamos hablando, amigas y amigos. ¿Qué pasa, Giovanni, ahora con el proceso de cambio en proceso que estás acabas de indicar, que por cierto estamos de acuerdo, específicamente en el MAS? En algún momento leímos una nota tuya sobre el levismo. Nos pareció bastante, digamos, argumentado, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pasa allí? Bueno, ahí en la situación política que evidentemente define el país, hay una situación muy complicada, ¿no? El proceso de cambio estuvo comandado sobre todo por Evo Morales, que en ese momento jugó un papel central para aglutinar a una gran cantidad de movimientos y organizaciones alrededor de Evo Morales, ¿no? En Bolivia la figura de indígena era vital, o sea, el líder que tenía que comandar gran parte de este proceso y descontento tenía que ser indígena. Ese era como un rasgo y Evo cumplió ese papel. Sin embargo, el proceso mismo de cambio sufrió una enorme cantidad de cambios y transformaciones, ¿no? Cambios internos que tienen que ver, digamos, con los procesos mismos que hizo, es decir, aumentar, por ejemplo, que en Bolivia se distribuya mejor la riqueza, que gente ingrese a tener recursos mayores que los que tenía antes, hace desaparecer la lógica de disputa, de reclamo de los movimientos sociales. Es decir, las bases de los movimientos sociales, antes más empobrecidas, ahora tenían más recursos y lo que hicieron era modernizarse. Esa es una consecuencia económica, cultural del proceso de cambio, pero no visto políticamente por el proceso de cambio. Ahí viene la paradoja, porque eso implicaba que la forma de hacer política se iba a modificar. Y en parte el Evo se enfrentó a eso, se enfrentó a un cambio en la manera de mirar la política, a un desgaste de su liderazgo y enfrentó de manera equivocada ese desgaste, ¿no? Sobre todo con la reelección y no haber leído a su momento que de repente era el tiempo de repensar de otra manera este problema, ¿no? Ahí había una discusión muy interna, por cierto, porque hacia afuera todos los que estábamos en el gobierno, obviamente por mucho que estuviéramos no muy cómodos con esa idea, no podíamos decir nada. Y no es que ahora estemos aprovechando, sino que hay que asumir que todos fuimos responsables también de apoyar en esa aventura de querer reelegirse y nadie tuvo el valor, hay que decirlo claramente, de decir lo contrario en su momento, ¿no? Muy poquitos se lo dijeron probablemente en vivo, pero así afuera casi nadie se lo dijo. Más bien todo el mundo apoyaba la idea de que debería reelegirse. Fue un error, definitivamente fue un error, y eso agravó la situación. El 2019, entonces, enfrentamos varias cosas, ¿no? El proceso de cambio tiene a un liderazgo desgastado, ¿no? Una modificación estructural de la forma de hacer política que el propio liderazgo del proceso de cambio no percibe,
Y los que estaban en contra del proceso estaban también hartos de mantenerse por debajo y querían obviamente contraponerse de alguna manera. Entonces aprovecharon esa ventaja. Y detrás de eso, como siempre, hay también la conspiración. Hay gente que conspiró con dinero, con financiamiento, con un golpe, para poder hacer que todo eso se cayera. Bien, se cae todo eso el 19, ¿qué es lo que pasa? Y ahí viene el problema. Lo que no lee la actual perspectiva de Evo Morales es que lo que ha pasado el 19 no es solo producto de la derecha. O sea, no es que la derecha o la clase desplazada boliviana ha hecho que Evo Morales se vaya, sino que también es un descontento que él mismo arrastró y el proceso de cambio también arrastró. Entonces, cuando viene esta crisis del 19, se elige a David Choquehuanca y a Arce Catacora como presidente y vicepresidente. Luego hay esa ruptura interna actual entre el presidente y el vicepresidente peleados con Evo Morales. Nuevamente viene la posición del grupo de Evo Morales, que es el evismo, que piensa que el tema es de traición de ese lado o de que solo es la derecha. Y ahí viene el error. Él nunca comprendió y el evismo nunca entendió la crisis política que llevó al 19, que al margen de que era golpe, que al margen que era la derecha, era también una crisis política que debía haberse resuelto políticamente en su momento. Eso es lo que se arrastra actualmente. Por lo tanto, para mi opinión, y eso es lo que yo escribí, el edismo está en proceso de desaparición, porque era la identificación del líder Evo Morales con una coyuntura política. El líder sigue teniendo vigencia, pero la coyuntura política que le ha dado origen ha desaparecido. En Bolivia, la gente de la ciudad no lo quiere por varias razones a Evo. En el campo, Evo sí tiene en mucho aprecio, pero como Bolivia se ha modernizado más, y ha ampliado el consumo y la vida en la ciudad y además ha generado una enorme cantidad de profesionales que antes estaban excluidos. Además les ha dado opciones laborales a esos profesionales que eran de extracción indígena. Todas esas personas que ahora viven en las ciudades, por supuesto que no están a favor de Evo Morales y no lo van a estar hasta el 2025. Y a eso le sumas las generaciones nuevas, que evidentemente ya han pasado casi más de 14, 16 años, que han vivido ahí, que están en otra lógica, que no tienen politización al estilo del levismo, es decir, contra el neoliberalismo, contra el racismo. Es más, si nosotros miramos algunas encuestas, los jóvenes, por ejemplo, tienen más conciencia de la desigualdad de pobreza entre ricos y pobres que la de indígenas no indígenas. Y eso muestra claramente que estos jóvenes que van a votar también están desenchufados del campo político que dio origen al levismo. Entonces, si no hay esa lectura, en mi opinión, del compañero Evo Morales sobre la situación, pretende hacer política pensando que no ha pasado nada en Bolivia y que seguimos en el 2003, el 2006, 2008, 2010, donde evidentemente era el líder fundamental y generó y propulsó varios cambios fundamentales que hoy cosechamos en Bolivia. Eso creo que nadie le va a discutir, el hecho de que los cambios que ahora se cosechan son producto de su liderazgo. Pero la coyuntura política ha modificado. Si el levismo no entiende de otra manera esta nueva situación, probablemente la crisis del 25, que es la elección en Bolivia, se vaya a agravar muy fuerte, no solo para el MAS, no solo para el Evo, sino para el campo popular. Y eso es lo grave. Muchas gracias, Giovanni. Claro, Giovanni habla porque también no solamente es pragmatismo lo que está planteando él, sino también está leyendo, digamos, lo que está ocurriendo, el sentir pensar de él, el campo popular, ¿no? Y eso. Y hay que decirlo también, amigas y amigos, que en Bolivia, si bien es cierto, se impulsó como elementos fundantes del proceso de cambio, por ejemplo, como la descolonización, que es ir, digamos, en sentido contrario de la modernidad, ¿no? Etcétera, lejos de empujar la decolonialidad, al parecer se empujó más, aceleró más hacia la modernidad y claro, el horizonte ahora de los nuevos electores es avanzar lo más que se pueda a la modernidad y los actores que está planteando, que está mencionando Giovanni, no necesariamente materializan o representan esa modernidad. Eso es lo que está ocurriendo. Un tema bastante interesante seguramente para conversar. Giovanni, para ir cerrando, 7:04. ¿En qué está? Hay debate
teórico, hay debate ideológico en este momento en Bolivia, específicamente dentro de lo que son los movimientos sociales y su instrumento político, o es únicamente pragmatismo el extraer lo que se ha apropiado de este campo? Yo creo que es más pragmatismo, ¿no? No hay un debate serio. Por ejemplo, nunca se discute de manera clara cuáles son las limitaciones del liderazgo del liderismo, cuáles son las posibilidades, nunca se discute, solamente se toma posición. Y ese es un gran error en Bolivia. En parte también yo lo atribuyo a que el campo popular boliviano, como probablemente muchos campos populares que vienen desde muy abajo, son antiintelectuales, ¿no? Y a veces no les interesa discutir las ideas y las concepciones, sino empezar a soluciones prácticas y a operar políticamente práctica. Entonces creo que hay una evolución del pragmatismo en Bolivia. Estamos más bien enfrascados en una guerra pragmática de toma de posiciones, donde quién toma qué posición y dónde se ubica a quién y quién es tu aliado y quién no es, y no hay una discusión teórica, política o ideológica, ¿no? En parte también pues, es un error estructural, porque el proceso de cambio surgió sin una discusión abierta en este marco, ¿no? Si bien es cierto, había gente que planteaba, discutía, era muy poquita, nunca se alimentó eso desde el propio proceso de cambio, se dejó llevar nomás por el pragmatismo antiintelectual y hoy pagamos las consecuencias de eso, ¿no? Nuestra propia militancia, la propia gente que está formada en el proceso de cambio, los jóvenes, son muchísimo más pragmáticos, no tienen esa visión. En el proceso de cambio, en la época de Evo hay que reconocer que mucha gente muy formada en otras peleas, en otras luchas, estuvo presente y apoyando el proceso. Sin embargo, el recambio generacional ideológico nunca se dio. La gente estaba acostumbrada más al manejo político pragmático, a la pulseta, a la ubicación en el campo político, a saber con quién te alías, con quién no, o perseguir detrás de otra persona a alguien para ocupar un espacio de poder y luego tomar una posición, estoy con él o no estoy con él. Ese es el gran problema, ¿no? Ojalá hubiera un debate para entender cuál es el proceso de cambio que se necesita para estos años siguientes, y esa discusión, por lo menos aquí en Bolivia, nunca la he visto. Actitud antiintelectual bastante desafiante esa categoría que nos dejas, Giovanni, y seguramente los que nos están siguiendo en espacios como movimientos, rondas campesinas en el Perú, o en el caso de Guatemala, Codeca y su instrumento político, o en el caso incluso de Honduras, ¿no? Que también se están planteándose la necesidad de crear instrumentos políticos como en Panamá. Hay que tomar en cuenta esto, amigas y amigos, ¿sí? Es verdad, tenemos que, como dicen, avanzar con todo lo que tenemos, los movimientos, no necesariamente tenemos que esperar que la academia resuelva todo, pero tampoco podemos desvirtuar, ¿no? En aras de este pragmatismo, ¿no? En aras de esto que dice, bueno, que la academia no supo hacer nada en 500 años o 300 años de universidad, no han hecho nada, y entonces al bote de basura. No, tenemos que saber también reconocer que si no hay argumento, nos quedamos solamente con eslogans y con eslogans no se hacen lo que se decía en Bolivia, revolución democrática cultural. Aprovecho tu presencia, no puedo dejarte sin hacerte esta pregunta, Giovanni, porque tú estabas en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociales, corregime si así no es que se llamaba. Sí, sí, Hay elecciones ahora en Bolivia del sistema judicial, magistrados de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional, pero también hay censo. La pregunta es, en el tiempo de avismo, tocando el segundo punto, em, la cantidad de personas que se autonominaban como indígenas disminuyó, creo que de 62 a las 40, por ahí 40 y algo, creo yo, no estoy seguro. sí. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Será que pasará ahora con esto que estás planteando, etcétera? ¿Aumentará, seguirá disminuyendo? No lo sé, ¿cómo lo ves? Y dos, es el único país donde se hacen procesos de elección de la magnitud como se hace del organismo judicial en el continente, en el caso de Bolivia. Y eso es un legado importantísimo, especialmente para países como Guatemala, Centroamérica, donde el sistema judicial prácticamente espera que Estados Unidos venga y se lleve a sus delincuentes, ¿no? Y los sancione allá, porque aquí no se puede sancionar. ¿Cuál es tu lectura sobre eso? Bueno, sobre el tema de la autoidentificación, es cierto, el censo del 2001 arrojó 54% de autoidentificación indígena en Bolivia, y el último censo del 2011
arrojó 47, 48%, es decir, básicamente casi un 10% de disminución de la autopercepción. Ahora, si yo me baso en algunos trabajos y investigación y monitoreo que estamos haciendo, solamente extrapolándolo, probablemente eso también siga disminuyendo. Esa es la razón por la que yo hablaba de que se ha desarrollado un proceso de modernización y eso no nos hemos percatado nosotros y eso es algo que hay que decirlo con claridad. Probablemente haya una disminución, aunque yo veo que hay algunos grupos, y sobre todo los aymaras, que están tratando de contrarrestar eso con trabajo político, lo cual me parece perfectamente correcto y me parece muy bien que se lo haga de esa manera, porque es luchar un poco contra el fenómeno de la modernización que te obliga a negarte y eso es algo que hay que luchar. El Estado no lo ha podido hacer, pero como decía al principio, un gran legado del proceso de cambio es que no necesitas que el Estado haga todo. Si hay una autoconciencia muy grande del pueblo aymara y es capaz de autodefinirse de otra forma y luchar porque se permanezca, pues bienvenido sea. Eso se da gracias al proceso de cambio y eso es importante. Por eso yo he visto eso, no podría ver, digamos, prever cuánto impacto va a tener, pero en mi opinión, revisando las encuestas, trabajando algunas cosas en investigación y algunos datos en educación sobre todo, hay una tendencia muy fuerte a que la autoidentificación esté en bajada. Por el otro lado, el tema de las elecciones que tú decías, bueno, es una singularidad boliviana que tiene muchos problemas, ¿no? Porque se presta demasiado a las alianzas políticas elegir a un tribunal. Ese es un gran problema. A mí me parece, sin embargo, coincido contigo, es una buena salida para romper las estrategias elitistas que se poltronan a veces en los órganos electorales y jurídicos. Hoy sabemos que el mundo jurídico tiene un peso fundamental para el manejo político. Vemos lo que le han hecho a Dean, a Rousseff, lo que le han hecho a Lula da Silva. O sea, hay una posición jurídica muy fuerte y si está en manos de una élite, evidentemente tenemos los que estamos en el campo popular mejor desventajas. Y la elección es un tema interesante, sí, pero habría que contraer o poner algunas cortapisas para evitar que hayan, digamos, acuerdos previos. Esa es la tensión con la que estamos, pero yo prefiero batirme en esa tensión que volver a una cuestión netamente elitista. Muchas gracias, Giovanni. Giovanni Samanamuk desde Bolivia para Radio Victoria de la Voz de los Pueblos. Gracias por tu tiempo. Esperamos contar con tu presencia en otro momento. Quisiéramos a abordar otras temáticas que dejas allí sueltas. Claro que sí. Y muchísimas gracias, amigas y amigos. Nosotros volveremos próximamente. Y mañana hablamos a las 6 de la mañana con un colega desde África sobre movimientos sociales en el África mundo que desconocemos, ¿verdad? Hasta mañana. Chao, chao.